¿Listo? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, vamos a ir adelantando, vamos a ir, ya casi estamos terminando. Entonces vamos a avanzar en lo que teníamos propuesto para el día de hoy. Ok, bien. Bien, ese era el tema de las especificaciones, para que siempre lo tengamos presente. Yo tengo unos ejemplos de especificaciones de materiales como tal y de productos. Si quieren más adelante los vemos, si no han tenido la oportunidad. Ok, entonces me recuerdan y lo miramos solo cualquier día. Ok, formas farmacéuticas. Formas farmacéuticas, también de otras formas farmacéuticas, por ejemplo, cápsulas, tabletas, más que todo tabletas, inyectables, también son de interés en esta materia prima. En esta materia, porque muchas veces esas formas que no son adecuadas para pacientes, hay que transformarlas. Entonces hay que tener en cuenta qué son, qué excipientes contienen y demás. Entonces la idea es que también tengamos una muy buena idea o un buen conocimiento de estas formas farmacéuticas. Por ejemplo, de cápsulas. ¿Qué se acuerdan de cápsulas? Bueno, profe, la, las cápsulas, primero que todo, pues están fabricadas a base de gelatina. Esta lo que hace es contener o envasar en su interior lo que es el principio activo, el cual va a ser la acción farmacológica. Ok, ¿qué más? Profe, son preparados sólidos que funcionan como envoltura o contenedor del fármaco y la cubierta puede ser dura o blanda. Uh-huh. Ok, me han dicho contenedor del principio activo, contenedor del fármaco, pero realmente lo que está dentro de la cápsula, el contenido como tal es una mezcla también del fármaco más excipientes. Ok, eso para que lo tengan en cuenta también. Excipientes como PEC 400, PEC 600, aceite vegetal, medium chain, omega y demás pueden estar dentro de la cápsula. También la cápsula puede contener simplemente omega, hay cápsulas de omega. Eso para que lo tengan presente. Entonces sí, es eso. Y básicamente hay dos tipos, lo más usual. Cápsulas de gelatina blanda o cápsulas blandas de gelatina y cápsulas duras. Ok, pero también hay cápsulas vegetales. Digamos que no es tan generalizado, pero la industria quiere tender mucho hacia allá. Entonces estas cápsulas o estos shells se trabajan con otro tipo de materiales, por ejemplo, almidones, carrageninas, son empleados en la fabricación de estas cápsulas que llaman así cápsulas vegetales. ¿Ok? ¿Alguien escribió algo por ahí? Ah, no. Ok. Bien. Tabletas son formas farmacéuticas sólidas, principalmente para administración de vía oral, pero también hay vaginal, rectal, hay sublingual. Tabletas podemos dividirlas en dos grandes grupos, chicos. Como ya ustedes saben, pueden encontrar tabletas recubiertas, tabletas sin ningún recubrimiento,
Pueden encontrar tabletas de liberación modificada, tabletas de liberación controlada, pueden, según su forma, redondas, redonda plana, capsular, cuadrada, demás. Tabletas respecto a formas, hay muchas. Colores ni se diga, todos los que aparecen ahí y demás. Eso respecto a tabletas. ¿Quién más puede decir algo diferente a lo que yo dije de tabletas? ¿Qué cositas se me escapó a mí de tabletas o algo que yo no haya dicho? ¿Quién se Profe, que son acuerda de comprimidos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? De tabletas se puede decir muchas cosas. Por ejemplo, se puede decir que es una de las formas farmacéuticas que tiene mayor estabilidad, tienen gran aceptación por el paciente, ¿ok? Los costos de producción son un poco más bajos, por ejemplo, comparado, por ejemplo, con cápsula blanda y demás. Las etapas de fabricación y los costos son menores, los volúmenes de producción pueden ser muy altos, ¿ok? Respecto a la aceptación del paciente, no sé si ya lo dije, son muy aceptadas, todos conocemos, hemos tenido una tableta en las manos, ¿cierto? Todos hemos visto una tableta. Eh, Tiene algunas desventajas, por ejemplo, hay tabletas que son muy grandes. Por ejemplo, si ven esta que está acá, es una tabletica grande, entonces dificulta la ingesta para pacientes, por ejemplo, pediátricos o geriátricos. Entonces, son cositas que tienen como desventaja las tabletas. También hay polvos, que son básicamente mezclas de ellos eh, para administración oral. Son mezclados en los equipos indicados. Algunos de los requerimientos o los más importantes que, por supuesto, su fluidez sea la adecuada y por lo general son indicados para mezclar con agua. También todos hemos tenido alguna vez un sobre con algún polvo, ¿cierto? Eso no es. También existen granulados, como ya sabemos. Siempre granulamos para mejorar el flujo, de pronto para mejorar el tema de la uniformidad de contenido. De pronto granulamos y recubrimos para tener mayor estabilidad. También granulamos para permitir la manipulación del material. Y ya también todos alguna vez hemos tenido en nuestras manos productos granulados, por ejemplo la cola granulada. A ellos se les pueden adicionar colorantes, edulcorantes y demás. Jarabes. ¿Qué se acuerdan de jarabes? Ok, ¿quién más quiere decir algo de los jarabes?
Eso Sí, era con sí, los elixires como tal, ¿no? Que se conservaban un porcentaje como de 20%, lo hacía como más factible no usar conservantes. sí, esa alta concentración de glucosa, de sacarosa que tienen los jarabes, crean, digamos, ese ambiente no adecuado para el crecimiento microbiano. Pero también la literatura dice que si se pierden esas concentraciones, ese ambiente se va a convertir o va a ser muy favorable. Entonces, te dice eso, pero también te da esa indicación. Entonces, por lo general, sí se adiciona el tema de los preservantes. ¿Ok? Básicamente vienen en bases multidosis. Su principal característica es el eh, sabor dulce, y que esos envases pues los podemos dosificar ahí en la cucharita. Algunos ya traen vasitos dosificadores y demás, como ya todos sabemos. Entonces sus principales características: dulzor y viscosidad, pero también tienen ciertos inconvenientes, como cual hay un tipo de paciente que no se les puede suministrar este tipo de preparados por su alta concentración de azúcar, que son los pacientes. Ok, perfecto, los pacientes diabéticos. Entonces, para eso ya hay otros tipos de jarabes que no contienen azúcar, incluso contienen algunos polímeros que aumentan la viscosidad de estos preparados, más la adición de saborizantes permite obtener preparados similares a los que se obtiene con la sacarosa a esas concentraciones elevadas. Ok, eso también para que lo recordamos por ahí. Y aquí ya llegamos a... Déjenme cambio acá. Ok, ya llegamos a las preparaciones magistrales. Recuerden que nuestra clase es de preparaciones magistrales y semisólidos. Ok, esa es nuestra clase. Entonces, ¿quién puede leerlo ahí? Esa definición. Yo, profe. Ok, Preparaciones magistrales. Es el preparado o producto farmacéutico para atender una prescripción médica de un paciente individual que requiere de algún tipo de intervención técnica de variada complejidad. El objetivo de las preparaciones magistrales es satisfacer la necesidad individual de un paciente determinado en relación con uno o más medicamentos que no se encuentren en el mercado nacional y que en criterio del médico tratante deben utilizarse en la farmacoterapia. ok, perfecto, gracias. Entonces yo aquí voy a resaltar unas cositas. Voy a resaltar acá. Ok, bien. Entonces, yo resalté estas frases que están acá y vamos a revisarlas un poquito a detalle. Entonces, lo primero es que es un preparado o producto farmacéutico, porque la idea es que estos se elaboren en un servicio farmacéutico o en una farmacia bajo digamos, preparado por el farmacéutico o su supervisión. Eso es el concepto que por lo general aparece en los textos. Ok, entonces primero que todo un producto farmacéutico preparado por un farmacéutico o bajo su supervisión. Segundo, es para un paciente individual. Ok, chicos, todo lo que ustedes han visto de las tecnologías anteriores, por ejemplo, si se fabrica
1 millón vamos a poner 1 millón de cápsulas blandas de gelatina, se supone que ese lote, todas esas cápsulas son, ¿qué? En teoría todas son, todas son iguales, ¿cierto? En teoría todas son iguales, deberían tener la misma concentración del activo, excipientes y demás, ¿cierto? Esa es la teoría, ¿cierto? Todas son iguales y van dirigidas a todo aquel paciente que las compre, ¿cierto? Pero esos pacientes van a tener, digamos, diferencias, por ejemplo, van a tener diferentes edades, van a tener otras patologías, van a tener otras alergias, ¿cierto? Entonces, esa producción industrial no diferencia a ese tipo de pacientes, mientras que en las preparaciones magistrales, esos preparados magistrales, como son pequeños, a pequeña escala, van dirigidos a pacientes individuales, van dirigidos a cubrir sus necesidades y pueden tener en cuenta sus características. Por ejemplo, si es alérgico a los edulcorantes, si es alérgico a la lactosa, o algún otro excipiente que, digamos, el paciente tenga idea o se presuma, pues el farmacéutico puede omitirlo o reemplazarlo por otro. ¿Ok? Entonces, por eso hay esa característica individual de estos preparados. Ok, más adelante vamos a ir viendo sobre esto. Ok. Y este tipo de preparados también ayudan o lo que hacen es satisfacer las necesidades de esos pacientes. A veces hay unos medicamentos que no se encuentran en el mercado, que están agotados o que no están en la concentración requerida. Se pueden hacer este tipo de preparados para tratar a ese paciente. ¿Ok? Entonces, otra cosita a resaltar. También más adelante vamos a profundizar. ¿Y quién hace esa solicitud o ese requerimiento, digamos, medicamentoso para ese paciente? El médico. Eso no quita que no podamos interactuar con el médico y ofrecerle o mostrarle alternativas de preparaciones magistrales para nuestros pacientes. Entonces, siempre tratar de tener esa interacción. Digamos, estas son cositas que subrayo, características de las preparaciones magistrales, siempre bajo la supervisión o preparado por un farmacéutico, van dirigidos a pacientes individuales que no tienen o que no logran o que no tienen una terapia en el mercado como tal, y siempre también bajo el criterio de un médico y la recomendación pues de un farmacéutico. Este tema de escasez de medicamentos también los voy a ahondar en ese tema y vamos a ver varias cositas que pueden pasar ahí. Quiero que lean esa definición, la vayan procesando y demás, y ahí vamos a estar discutiéndola. Ok. Pero ¿qué hace que estas, digamos, preparaciones que vienen digamos, desde hace rato, sigan todavía vigentes y todavía sigan teniendo importancia, todavía sigan apareciendo en los textos, se sigan estudiando, en España tengan mucha vigencia, en Estados Unidos y demás, que aparezcan papers, que haya journals sobre este tipo de preparados? ¿Qué le da esa vigencia? ¿Por qué? ¿Por qué de todo esto? Razones hay varias. Una de ellas es que, por ejemplo, hay poca disponibilidad de medicamentos diseñados como tal para pacientes pediátricos. ¿Ok? Por lo general, los medicamentos se diseñan y se prueban en adultos. ¿Por qué se hace esto? Chicos, porque
digamos que es muy difícil conseguir pacientes que sean niños que se presten para este tipo de estudios. Imagínense si ustedes son padres y le solicitan que su hijo participe en un estudio de un nuevo medicamento. ¿Sí ven que es como complicado, como difícil? ¿Sí? También porque los niños tienen sus órganos todavía no son maduros, entre menor edad, pues mayor inmadurez. Entonces, esa es una de las razones por lo que los medicamentos siempre van dirigidos a adultos. Es como el tema de las vacunas. Si ven que los estudios empezaron por adultos y van bajando, digamos, en edad, yo creo que van por 5 años o menos de 5 años. Entonces, una razón que le da vigencia a esto. Otro es que las presentaciones no son adecuadas, tanto para niños como para adultos. ¿Ok? Por lo general, las tabletas de gran tamaño, cápsulas y demás, ya no son adecuadas para pacientes de edad avanzada, así como para niños. El clásico ejemplo es el sildenafil, que viene en una tableta. Pero resulta que los neonatos a veces presentan patologías como hipertensión pulmonar. Y uno de los activos indicados para el tratamiento y salvar la vida de estos niños es el sildenafil, pero él viene en tableta, entonces no le vamos a dar una tableta con 50, con 25 miligramos a un niño. Hay que hacer ciertas modificaciones para darle la dosis correcta y que pueda ser administrada a ese paciente. Entonces, eso lo hacemos con preparaciones magistrales. Ok. Otro ejemplo, se posibilita la elección de excipientes de acuerdo a las necesidades del paciente. Por ejemplo, podemos preparar pomadas para pacientes individuales, cumpliendo requisitos de concentración y de activo que se requieran. Podemos hacer preparaciones orales, omitiendo ciertos edulcorantes o saborizantes en caso de alergia. ¿Ok? Eso lo podemos hacer en este tipo de preparaciones. Y en caso de desabastecimiento de un medicamento o cuando no es muy rentable su fabricación para un laboratorio, se puede obtener de manera magistral. En ese caso, un ejemplo, el caso de los medicamentos huérfanos, si existe la posibilidad para atender a un paciente, se podría hacer perfectamente en una preparación magistral. ¿Ok? Entonces, digamos que estas son cositas, razones que le siguen dando vigencia e importancia a este preparado, aunque sean muy antiguos. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Profe, ¿cuáles son los medicamentos huérfanos que usted comenta? Ok. ¿Quién se acuerda algo de eso? ¿Qué le suena? No. ¿Alguien más? Enfermedades huérfanas. Profe, no son los que utilizan para tratar esas enfermedades que son muy raras o extrañas y que por ende no son rentables así para la industria. Eso es lo que dijo David. Enfermedades huérfanas son aquellas que son muy, muy raras, que le dan a muy pocas personas, eh, digamos, alrededor del mundo, sí, alrededor del mundo o en un país. Son enfermedades muy raras, entonces le dan a muy pocas personas. Entonces, para la industria farmacéutica no es rentable fabricar medicamentos para tratarlas, porque muy pocas personas se los comprarían. Ya, aparte que ellos deben hacer una inversión en investigación y desarrollo, en transferencia y demás para producirlo, entonces no es rentable. Esas son enfermedades huérfanas y también por ahí los medicamentos. ¿Ok? Sí, todo claro, profe.
Ok, David. Bien. Bien. Yo les voy a pasar un paper en español donde están algunos conceptos de los que hemos estado hablando acá. Y aparece el concepto de preparaciones magistrales. Desde ahora quiero que se enfoquen en lo que les he estado diciendo, que son, digamos, preparaciones a escala pequeña, para atender necesidades individuales. Eh, mm, sí, vayan metiéndose eso ahí, teniéndolo muy en cuenta. Ok, bien. Dentro de esas preparaciones encontramos formas farmacéuticas como pomadas, como supositorios, como óvulos y preparaciones magistrales extemporáneas. ¿Ok? Esa es digamos, una división que también vamos a estar revisando. Pero vamos a entrar por la parte de semisólidos. Por la parte de semisólidos vamos a comenzar con el tema de pomadas. ¿Ok? Entonces vamos a revisar un poquitico de eso y eso sería lo que hablaríamos en la próxima clase. ¿Ok? Listo, profe. Profesor, realizaremos alguna pomada casera. Sí. Sí, el semestre pasado, ¿quién habló por ahí? Y yo, Wilson, Sí, Wilson, el semestre pasado, los chicos del semestre pasado intentaron hacer una pomada en su casa. Ya, ellos se reunieron y bueno, primero hicimos toda una revisión bueno, dimos la teoría, eh, se les colocó como un trabajo de investigación, después ellos escogieron cada grupo escogió una que fuera fácil conseguir los materiales y demás, y después la fabricaron en su casa. Ya, eso lo hicimos el semestre pasado. Ojalá pudiéramos ir a la universidad y así sea en lo último del semestre, poder hacer esas prácticas allá. No sé cómo va eso allá, que han escuchado, por cierto, haciendo un paréntesis. ¿Qué han escuchado de los laboratorios? que los entregarán en marzo. Los laboratorios. Entonces, el problema como tal no son los laboratorios, sino que en el pasillo la baranda que estaban alrededor no la han puesto y por eso hace peligroso que los alumnos asistan presencial a las clases. Ok. No, habían algunos laboratorios que lo estaban arreglando y está en obra Por negra. eso, Ya no está en obra negra como tal, pero aún les hace falta ciertos detalles, como las instalaciones eléctricas. Ok, bueno, ojalá puedan solucionar eso rapidito y por lo menos al final hacer algo allá sería lo ideal. ¿Ok? Bien. Si no existe esa opción, pues me interesa que hagan algo práctico, así sea en sus casas, fabriquen una pomada, si podemos fabricamos un gel, algo así, y, pero sí, que hagamos algo. ¿Ok? Bien. Ungüentos o pomadas, básicamente son preparaciones semisólidas destinadas a la aplicación externa, o sea, sobre la piel o las mucosas. Pueden contener principios activos, entre paréntesis, o sustancias medicinales, o no pueden contenerlo. Hay pomadas, digamos, humectantes, y cosas como el estilo, las chicas de esto saben más que yo. Y en las pomadas hay diferentes bases.
digamos que hay 4 bases que son las más utilizadas para este tipo de preparaciones a nivel magistral. Ya. Entonces, la selección de los excipientes y todo eso, el método de fabricación y demás, está relacionado con el tipo de base que escojamos, con las características del activo y de los excipientes con los que vayamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, por eso hay la importancia de la revisión previa que hicimos. ¿Ok? Entonces, digamos, es un concepto general de pomadas. Respecto a los tipos de ungüentos o pomadas que hay, les coloqué los nombres que aparecen en la guía: hidrófobas, absorbentes, oleaquosas, hidrofílicas. Ok, esos son los 4 tipos de pomadas que aparecen en esa guía que vamos a revisar y sobre lo que vamos a estar conversando. Aparte de eso, también vamos a hablar de geles. Esas pomadas, como todos los que alguna vez hemos probado una pomada, tienen unos atributos de calidad que son buscados, que son, digamos, requeridos y aceptados por el paciente. Ya, así sea la que se prepara a escala industrial como la que se prepara a escala magistral. Entonces, algunos de ellos son textura suave, buena apariencia, que no sean grasas, que no se produzcan manchas, que no sean irritantes en la piel, que sean de fácil aplicación y a su vez que se puedan retirar fácilmente. Entonces, estas son algunas características que nosotros deseamos en este tipo de preparados. Va a depender de las bases y como tal de los excipientes que utilicemos. Ya, entonces vamos a ver qué podemos lograr con cada base. ¿Ok? Entonces, esto que les dije, esto de acá y esto de acá, es lo que vamos a profundizar la próxima clase. ¿Ok? Es lo que vamos a revisar la próxima clase. ¿Ustedes armaron grupos de laboratorio?